En los calurosos meses de verano, la frondosa vegetación de las afueras de Florencia es el lugar perfecto para paseos románticos. Las parejas enamoradas se bañan en la cálida brisa bajo el cielo estrellado, caminan por los sinuosos senderos y se tumban en las exuberantes praderas. La zona también es un lugar popular para acampar. Pero en la década de 1980, los amantes locales y de la naturaleza lo pensaron dos veces antes de disfrutar de los placeres del aire libre. Los italianos vivieron conmocionados y disgustados por una serie de espantosos asesinatos que han durado décadas en los alrededores de la ciudad, obra de un misterioso perpetrador a quien los medios han apodado el monstruo de Florencia. 4 residentes locales han sido condenados por los crímenes, pero muchos creen que el verdadero asesino o asesinos siguen prófugos a día de hoy. El misterio del monstruo de Florencia comenzó en agosto de 1968 con el asesinato de Barbara Locci, de 32 años, de la localidad de Cignana, y su amante Antonio Lobianco. Aunque estaba casada y tenía un hijo, Bárbara era conocida en la ciudad como una mujer de moral distraída e incluso disfrutaba del apodo de la Reina Madre. La noche del 21 de agosto, Bárbara, su hijo de 6 años y su amante regresaban de ver una película cuando Antonio sugiere que se detengan en un cementerio cercano para tener sexo rápido. Su hijo está dormido en el asiento trasero del coche y Bárbara acepta de buen grado. Pero su placer no dura mucho tiempo. Antonio acaba de empezar a quitarle la ropa a Bárbara cuando una figura oscura aparece de entre las sombras y les dispara. Tras el doble asesinato, el atacante agarra al hijo de Bárbara del asiento trasero del auto y se lo lleva. Más tarde, esa misma noche, un golpe en la puerta despierta a un granjero local. Cuando la abre, ve a un niño pequeño delante de la puerta de su casa con el rostro lleno de lágrimas. «Mi madre y mi tío están muertos», dice sollozante el pequeño. Aparentemente, no queriendo lastimar al niño, el asesino lo dejó en la puerta del granjero al azar. El hombre, completamente atónito, avisó inmediatamente a la policía. Poco tiempo después, los detectives se presentan en la escena del crimen en el cementerio, donde encuentran 8 casquillos de bala calibre 22 cerca de un automóvil Alfa Romeo blanco, con matrícula de la provincia de Arezzo, que resulta ser propiedad de Antonio Lobianco. Entre las 6 y las 7 de la mañana, una patrulla de la policía se detiene frente a la casa del marido de Bárbara, Stefano Mele. Los detectives se están acercando a la puerta principal cuando, de repente, esta se abre de golpe y sale Mele cargado con una maleta y obviamente con prisa por llegar a alguna parte. Apenas reacciona ante la noticia del asesinato de su esposa y las sospechas de la policía aumentan. Mele accede a regañadientes a hablar con las autoridades y finalmente los acompaña a la comisaría. Allí les cuenta a los detectives que no se sentía bien desde la tarde anterior y que se había quedado en casa, tiempo durante el cual fue visitado por 2 personas, Carmelo Cutrona y Antonio Lobianco, ambos amantes de su esposa. Durante el interrogatorio, Mele menciona a otro amante de su esposa, Francesco Vinci. Vinci fue detenido en noviembre de 1967 acusado de adulterio por su propia esposa. Es preciso recordar que hasta 1968 el adulterio en Italia se consideraba un delito para las mujeres y los hombres eran castigados solo en circunstancias muy especiales. Tan pronto como salió de prisión, Vinci reanudó la relación con su amante. Bárbara se acostó con los 3 hermanos Vinci, Giovanni, Salvatore y Francesco. Los detectives deciden comprobar las afirmaciones de Mele y le sugieren que vuelva a la comisaría al día siguiente. Así lo hizo Stefano, que, el 23 de agosto de 1968, sorprendió a todos al admitir que él y Salvatore Vinci habían matado a Bárbara y Antonio Lobianco. En su confesión, Mele afirmó que cuando su esposa e hijo no regresaron a casa a las 11:20 de la noche del 21 de agosto, fue a buscarlos. En la plaza del pueblo se encontró con Salvatore Vinci y le dijo que Bárbara había ido al cine, probablemente con Antonio, y se había llevado al niño. Vinci regañó a Stefano por dejar que su esposa lo engañara todo el tiempo y le dijo que tenía que poner fin a esa situación. Vinci llevaba una pistola pequeña y los dos se dirigieron al cine. Al llegar encontraron el coche de Antonio aparcado. Esperaron cerca de la salida y al cabo de un rato vieron a Lobianco y Bárbara con el niño en brazos saliendo del cine. Subieron a su coche y lo siguieron hasta el cementerio en las afueras de la ciudad. Stefano Mele le contó a la policía que cuando Antonio y Bárbara empezaron a tener relaciones, Salvatore Vinci sacó su pequeña pistola de una bolsa y se la entregó. Entonces, Stefano se acercó al coche y empezó a disparar vaciando todo el cargador.
su hijo fue despertado por el estruendoso ruido de las detonaciones. Stefano regresó al coche de Salvatore y le dijo que había matado a los amantes. Acto seguido, los dos hombres se dirigieron al puente Signia, donde arrojaron el arma y luego huyeron del lugar. Stefano terminó su confesión con las siguientes palabras: «Maté a mi esposa y a su amante porque estaba cansado de que me humillaran todo el tiempo. Mi esposa me había estado engañando durante años, pero decidí afrontar la situación y hablar con ella hace tan solo unos meses». Aunque la historia narrada por Stefano cogea muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de no mencionar si su hijo lo había visto cometer el crimen y cómo fue posible que el niño terminara frente a la puerta principal de una granja, fue arrestado de inmediato y se quedó a la espera de cargos. Al día siguiente, el 24 de agosto, la policía buscó el arma por todas partes, pero fue en vano. Stefano rápidamente cambió su historia y dijo que en lugar de tirar la pistola al río, se la devolvió a Salvatore Vinci. Unas horas más tarde, se retractó de todas sus confesiones y empezó a acusar al hermano de Salvatore, Francesco Vinci, afirmando que Francesco era el dueño del arma y que mató a su esposa. 2 años después de este doble asesinato, el tribunal decidió que Stefano Mele había matado a su esposa y a su amante, impulsado por una locura temporal, y fue condenado a 14 años de prisión. En 1974, 6 años después del doble crimen, el nombre de Stefano Mele ya estaba olvidado y la atención de las autoridades locales se centró en otro inquietante doble asesinato. El 14 de septiembre, los detectives fueron llamados al área de Borgio San Lorenzo, al norte de Florencia. Un transeúnte descubrió los cadáveres de Stefania Pettini, de 18 años, y Pasquale Gentilcore, de 19. Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo semidesnudo de Pasquale en el asiento del conductor, en un Fiat 127, que luego se reveló que pertenecía a su padre. El joven aparentemente fue víctima de múltiples disparos. No había signos evidentes de lucha y la zona estaba llena de casquillos de bala de cobre. Detrás del automóvil, los detectives encontraron el cuerpo desnudo de una chica tirada en el suelo. El asesino había dispuesto su cuerpo en una posición siniestra, con los brazos y las piernas bien abiertos y una rama de parra asomando de su vagina mutilada. A primera vista parecía haber sido asesinada a puñaladas. En un campo cercano, la policía encontró el bolso de la mujer, con su contenido esparcido por el suelo. Después de registrar la zona minuciosamente y fotografiar la escena del crimen, los dos cuerpos fueron embolsados y trasladados a la morgue para la autopsia. Una autopsia que rápidamente determinó que ambos cadáveres habían recibido múltiples disparos con un arma de pequeño calibre. Las pruebas balísticas concluyeron que el arma era un modelo del 73 o 74, una Beretta calibre 22. Las balas eran de tipo Winchester, fabricadas en Australia en la década de 1950. La víctima masculina murió a causa de 5 heridas de bala, mientras que la femenina recibió 3 disparos, pero su muerte se debió a una de las 96 puñaladas que acribillaban su cuerpo. Se cree que el cuchillo con el que fueron perpetradas tenía una hoja de 10 a 12 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho. Al principio, las autoridades centraron sus sospechas en 3 hombres: Bruno Mocali, de 53 años, un autoproclamado curandero; Giuseppe Franchini, un hombre mentalmente inestable que se acusó del asesinato y acudió a la comisaría por su propia voluntad; y Guido Giovannini, un voyeur identificado por un gran número de testigos presenciales como alguien que espiaba habitualmente a las parejas de enamorados en la zona del lugar del crimen. Pero las pruebas no vincularon a ninguno de ellos con el doble homicidio y finalmente los 3 quedaron libres de sospecha. Horas antes de los asesinatos, Stefania Pettini le había dicho a su amiga íntima que estaba siendo acosada por un hombre extraño. Los investigadores concluyeron que el asesino tenía que ser un maníaco sexual trastornado. Sin pistas claras y sin sospechosos concretos a quienes perseguir, el caso pronto fue perdiendo el interés de las autoridades. Ya habían pasado 7 años cuando el 6 de junio de 1981 los detectives se enfrentan a otro desafío criminal. Un sargento de policía, que estaba paseando por la naturaleza con su hijo, tropieza accidentalmente con los cuerpos de Carmela Denuccio, de 21 años, y su amante Giovanni Foggi, de 30. En un principio, el sargento vio un Fiat Ritmo color cobre estacionado al costado de la carretera. Las puertas del coche estaban cerradas, pero junto a la puerta del conductor había un bolso con su contenido derramado en el suelo. Con mayor curiosidad, el sargento decidió mirar más de cerca. Al aproximarse al vehículo, notó que la ventanilla del conductor estaba rota. Al volante se encontraba el cuerpo de un joven degollado y el sargento reaccionó rápidamente llamando a sus compañeros.
Cuando se reúnen con él en la escena del crimen, los detectives descubren rápidamente otro cadáver tendido al pie de un terraplén empinado a unos 20 metros del Fiat. Se trataba de una mujer. Tenía las piernas abiertas, la camisa y los pantalones vaqueros cortados, y lo más horrible de todo, le habían extirpado los genitales con rudeza. Una autopsia posterior descubrió que las dos víctimas murieron a causa de múltiples heridas de bala mientras estaban sentados en el automóvil. Luego, el hombre recibió 3 puñaladas, 2 en el cuello y una tercera en el pecho. El corte de los genitales de la chica se realizó con un instrumento extremadamente afilado, lo que llevó al patólogo a concluir que el asesino era hábil con las herramientas de corte. Las pruebas de balística indicaron que las dos víctimas murieron por al menos 7 heridas de bala de una pistola automática Winchester calibre 22. Esta revelación rápidamente llamó la atención de los detectives veteranos, quienes exigieron que las balas se compararan con las encontradas en el doble asesinato de 1974. La coincidencia está ahí y los investigadores empiezan a pensar en la posibilidad de enfrentarse a un asesino serial. Los policías centran su atención en el boyer empedernido Enzo Spalletti, cuyo Ford rojo fue visto aparcado en el lugar del crimen. El sospechoso da a la policía una coartada confusa, pero les interesa más el hecho de que le habló a su mujer de 2 cadáveres y un Fiat de color cobre estacionado en la zona a eso de las 9:30 de la mañana, diciéndole que había leído sobre ellos en el periódico, aunque la historia no llegó a la prensa hasta el día después de que se descubrieran los cuerpos. Tras esta confesión involuntaria, Spalletti fue rápidamente arrestado por el crimen y encarcelado en espera de juicio. El 23 de octubre de 1981, pocos meses después del doble asesinato de Nuccio y Foggi, el asesino volvió a atacar. La joven pareja, Susanna Cambi, de 24 años, y su novio Stefano Baldi, de 26, decidieron pasar la tarde aparcados en un pintoresco acantilado cerca de Calenzano, al norte de Florencia. Los amantes no se dan cuenta de que allí acecha un asesino. Más tarde esa noche, otra pareja de enamorados descubre sus cuerpos mutilados y acribillados a balazos. Al llegar a la escena del crimen, los detectives encontraron a un hombre semidesnudo junto a un automóvil Volkswagen, baleado y apuñalado varias veces. La víctima femenina yacía al otro lado del auto. Aunque sus heridas eran similares a las de él, un detalle llamó inmediatamente la atención de la policía. Sus genitales habían sido extirpados de la misma manera que en el caso de Carmela de Nuccio. El patólogo concluyó que ambas víctimas recibieron disparos a través del parabrisas y que aún estaban con vida cuando les infligieron las primeras puñaladas. No había evidencia de que alguno de los cuerpos hubiera sido arrastrado al lugar y se encontró que el cuchillo tenía una hoja de unos 3 centímetros de ancho y de 5 a 7 centímetros de largo. El corte de sus genitales parecía haber sido realizado con el mismo cuchillo utilizado en el caso anterior, pero esta vez la ejecución fue considerablemente más imprecisa. El asesino cortó profundamente la pared del estómago, dejando al descubierto la cavidad abdominal, y perforó algunas de las entrañas, lo que sugiere que lo hizo de forma apresurada. El examen de balística determinó que en el crimen se utilizó la misma Beretta calibre 22. Cuando la noticia de los asesinatos llegó a la prensa, 2 parejas distintas se pusieron en contacto con la policía para informar que habían visto un Alfa Romeo GT rojo conducido por un hombre alejándose de la escena del crimen. Los detectives decidieron entonces que era hora de compartir con la prensa su teoría sobre un asesino en serie que acechaba a parejas enamoradas, esperando que la cobertura de los medios hiciera que otros testigos se pusieran en contacto con las autoridades. Pero no apareció ningún testigo y, a raíz de los informes de los medios, los ciudadanos asustados se encerraron en sus casas por temor a convertirse en las próximas víctimas de lo que la prensa llamó el monstruo de Florencia. Los detectives decidieron retirar los cargos contra Enzo Spalletti por el doble asesinato del 6 de junio de 1981 de Carmela de Nuccio y Giovanni Foggi porque estaba tras las rejas en el momento del asesinato más reciente. Su juicio fue desestimado y salió de prisión. El sábado 19 de junio de 1982, por la tarde, el asesino volvería a atacar cerca de Montespertoli, al suroeste de Florencia. La joven pareja, Paolo Mainardi, de 22 años, y su novia, Antonella Migliorini, de 20, estaban manteniendo relaciones sexuales en el aparcamiento cerca de Via Nuovo Virgilio cuando alguien apareció entre los arbustos y abrió fuego con una pistola. Ambos jóvenes son abatidos por los primeros disparos y Antonella muere casi instantáneamente. Aunque gravemente herido, Paolo logró arrancar el coche, encender las luces y dar marcha atrás. Lamentablemente, el auto se quedó atascado en una zanja y Paolo no pudo sacarlo.
El asesino no perdió el tiempo y rápidamente disparó a los faros del coche, restableciendo la oscuridad antes de vaciar su arma contra las dos víctimas. Luego apagó el motor, quitó las llaves del contacto y las arrojó entre la maleza. Aparentemente preocupado por el intenso tráfico en la zona, el asesino decidió saltarse sus espantosos rituales de carnicería y abandonó la escena del crimen sin siquiera darse cuenta de que Paolo Mainardi seguía vivo. Desafortunadamente para él, no sería encontrado hasta la mañana siguiente y murió unas horas más tarde sin siquiera recuperar el conocimiento. Un poco más tarde, esa mañana, la fiscal adjunta Silvia de la Mónica reunió a miembros de los medios de comunicación en su oficina y les pidió que difundieran una pequeña mentira. La astuta fiscal quiere que la prensa informe que Paolo Mainardi todavía estaba vivo cuando llegó al hospital y que tuvo tiempo de describir a su agresor antes de morir. Todos los periodistas están de acuerdo y la información aparece en la edición de la tarde de los periódicos. Silvia de la Mónica espera que el asesino se inquiete y cometa un error. La arriesgada medida de la fiscal realmente puso nervioso al asesino. Según se publicó esa misma tarde, uno de los paramédicos que acompañó a Paolo Mainardi al hospital recibió 2 llamadas telefónicas de un hombre que primero afirmó ser de la fiscalía y luego cambió su historia y se identificó como el asesino, y exigió saber qué dijo Paolo antes de morir. Pocos días después de este doble crimen, el sargento de policía Francesco Fiore recordó el asesinato de Barbara Locci y Antonio Lobianco en 1968 cuando trabajaba en Signana. Francesco empezó a preguntarse si este viejo caso tendría algo que ver con los crímenes del monstruo. Ante su insistencia, se compararon los casquillos de bala y las pruebas mostraron que la misma arma, una Beretta calibre 22, disparaba las balas Winchester, por lo que se demostró que el arma utilizada por el monstruo resultó ser la misma que acabó con la vida de Locci y Lobianco en 1968. Analizando la situación 14 años después de los asesinatos de 1968, quedó inmediatamente claro que el marido de la mujer asesinada, Stefano Mele, no podía ser el monstruo de Florencia, ya que estuvo en prisión tanto en 1974 como en 1981. En este punto, los investigadores creen que Mele debía haber tenido un cómplice, alguien que continuó matando después de su condena. Tras interrogarle, el propio Mele siguió insistiendo en que era inocente y se negó a cooperar con la policía. El asesino esperaría aproximadamente un año antes de volver a atacar. El 9 de septiembre de 1983, el monstruo sorprendió a la policía, rompiendo, aunque sin darse cuenta, su habitual patrón de acción al asesinar a 2 jóvenes alemanes, Horst Meyer y Uwe Rausch-Sens. Las 2 jóvenes víctimas fueron baleadas mientras dormían en su minivan Volkswagen estacionada en un campo a 30 kilómetros al sur de Florencia. Posteriormente se rumoreó que los chicos eran homosexuales, pero esto nunca se confirmó oficialmente. No había signos de mutilación en los cuerpos de las víctimas y los detectives inicialmente no relacionaron sus muertes con el monstruo de Florencia, pero las pruebas de balística demostraron que en los asesinatos se utilizó la misma Beretta calibre 22. Este descubrimiento confundió a los investigadores. ¿Por qué el asesino cambió su modus operandi? ¿Quizás cometió un error? Uno de los jóvenes tenía el pelo rubio muy largo y fácilmente podía confundirse con una chica. Al darse cuenta de su error, el asesino probablemente no tenía ningún deseo de realizar su habitual ritual sangriento con un hombre. Además del arma y los cartuchos utilizados por el criminal, los detectives también estaban intrigados por otros elementos comunes en los homicidios. Todas las víctimas pasaron su última noche en una discoteca. El asesino solía atacar los sábados y prefería hacerlo cuando la luna se escondía detrás de las nubes. Este último detalle podría tener alguna explicación misteriosa o simplemente ser una precaución tomada por el asesino para reducir las posibilidades de ser reconocido. Las autoridades también especularon que la razón por la que el homicida rebuscó entre las pertenencias de las víctimas fue que tal vez quisiera sustraerles algún tipo de trofeo. Después de que la prensa cubriera este último asesinato, el historiador religioso Massimo Introvine se puso en contacto con la policía. Les dijo a los detectives que Florencia inspiró en parte al poeta Dante a escribir su Divina Comedia porque tiene una larga tradición de brujería. Introvine comentó que las sectas ocultas no son necesariamente satanistas y que la naturaleza ritual de los asesinatos sugiere la participación de fetichistas. Esta afirmación atrajo a los investigadores, que comenzaron a sospechar que los genitales tomados por el asesino podrían ser utilizados como una especie de trofeo para algún tipo de culto religioso. Poco después de la muerte de los 2 jóvenes alemanes, el trabajador de la ambulancia que acompañó a Paolo Mainardi al hospital en 1982 recibió otra llamada inquietante mientras estaba de vacaciones en Rímini.
El asesino continuó molestándolo con preguntas sobre lo que Mainardi le dijo a la policía antes de morir. Esta señal sorprendió a los investigadores. ¿Quién sabría que el técnico de ambulancias está de vacaciones y cómo contactarlo? El asesino esperó de nuevo durante casi un año antes de reaparecer el 29 de julio de 1984, esta vez matando a otra joven pareja en Vicchio di Mugello, al norte de Florencia. Este doble asesinato tenía todas las características de los anteriores. El cuerpo del estudiante Claudio Stefanacci fue encontrado en el asiento trasero de su automóvil, vestido únicamente con calzoncillos y un chaleco. No muy lejos del auto, detrás de los arbustos, se encontró el cuerpo completamente desnudo de una chica, la camarera Pia Gilda Rontini. Al igual que sus predecesoras, apareció con los brazos y las piernas extendidos y le habían extirpado los genitales. La única diferencia significativa esta vez es que el asesino decidió cortarle el seno izquierdo e infligir más de 100 puñaladas en su cadáver. Las autopsias determinaron que ambas víctimas recibieron disparos a través del parabrisas antes de ser apuñaladas. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por los tobillos aproximadamente unos 9 metros. Los resultados del examen de balística no sorprendieron a los detectives. El arma resultó ser una Beretta automática calibre 22 y las balas coincidían con las utilizadas en las víctimas anteriores. El cuchillo también se caracterizaba por ser muy similar al empleado en las mutilaciones anteriores. No se encontraron huellas dactilares en la escena del crimen, lo que reforzó más la teoría de los investigadores de que el asesino llevaba guantes quirúrgicos durante los asesinatos. Los investigadores sintieron curiosidad por saber por qué el perpetrador solo le quitó el seno izquierdo a su última víctima. ¿Acaso sus acciones se estaban volviendo más siniestras o todo esto tenía algo que ver con un culto religioso? Surgieron informes de que un hombre extraño siguió a la pareja después de su visita a una pastelería horas antes de los asesinatos. Una amiga íntima recordó que Pia Rontini le contó que había sido acosada por un tipo desagradable en el bar donde trabajaba. Las autoridades admitieron abiertamente ante la prensa que no tenían pistas y que no estaban menos confundidas que antes. En el comunicado de prensa posterior a los asesinatos, el fiscal del distrito, a cargo de la investigación en ese momento, afirmó: «Esta persona podría ser su vecino respetable, alguien de quien no sospecha en absoluto. El monstruo es aparentemente un individuo sádico que prefiere atacar a parejas aleatorias en la naturaleza. Para los veteranos de la investigación es como un fantasma. Después de casi 2 décadas, las autoridades no tienen ningún sospechoso, ninguna pista sustancial y pocas esperanzas de atraparlo». El último crimen conocido cometido por el monstruo de Florencia se produjo casi un año después, el 8 de septiembre de 1985, cuando la pareja francesa Jean-Michel Cravich-Billy, de 25 años, y Nadine Morriot, de 36, que acampaban en la zona de San Casiano, cerca de Florencia, fueron asesinados. El cuerpo de la mujer, encontrado encerrado dentro de una tienda de campaña, había recibido 4 disparos. Las 3 primeras balas le perforaron el cráneo y la 4ª le atravesó la garganta. El hombre también recibió 4 balas, una en la boca, 2 en la parte superior del brazo izquierdo y una en el codo derecho. Según el informe del patólogo, todos los disparos se realizaron a quemarropa, a no más de medio metro. También sugirió que los dos estaban teniendo relaciones sexuales durante el ataque. Probablemente el hombre estaba acostado boca arriba y la mujer encima de él. La mujer murió a causa de una herida de bala dentro de la tienda de campaña, pero el hombre, que solo resultó herido superficialmente, intentó escapar. Logró salir de la tienda y correr unos 30 metros antes de ser atrapado por el asesino y asesinado a puñaladas. Luego fue arrojado entre los arbustos. Después, el asesino entró en la tienda y con confianza cortó los genitales de la mujer y su seno izquierdo. Realizó esta operación en aproximadamente 10 minutos. Inmediatamente después del descubrimiento de Jean-Michel y Nadine, los investigadores decidieron que habían encontrado su primera pista real cuando se encontró un cartucho de cobre Winchester en la acera frente a un hospital cercano. La proximidad del hospital a la escena del crimen, junto con la teoría de los detectives sobre los guantes quirúrgicos y el bisturí, les llevaron a interrogar al personal del centro sanitario. Sin embargo, no surgió ningún sospechoso y el rastro rápidamente se enfrió. El día después de los últimos asesinatos, se entregó un sobre por correo en la oficina de la fiscal Silvia de la Mónica. La dirección que figuraba en él estaba compuesta de letras recortadas de una revista o periódico y contenía un error de ortografía. Dentro había un trozo de papel, doblado y pegado con cinta adhesiva en las esquinas, y dentro del mismo había una pequeña bolsa de plástico. La bolsa contenía un cubo de carne del pecho izquierdo de Nadine Morriot.
En el transcurso de los siguientes 8 años, las autoridades interrogaron a más de 100.000 personas con la esperanza de encontrar una pista. A principios de la década de 1990, la investigación comenzó a centrarse en Pietro Pacciani, un agricultor semianalfabeto de 68 años, amante de la caza y la taxidermia. Lo más interesante para los detectives es el hecho de que Pacciani ya había sido arrestado en 1951 por el asesinato de un viajante de comercio al que sorprendió durmiendo con su prometida. Después de apuñalar al comerciante un total de 19 veces y matarlo pisoteándolo, Pacciani violó a su prometida junto al cadáver. Rápidamente fue sentenciado a 13 años de prisión. Después de su liberación, se casó y se hizo cargo de su nueva familia, pero en el periodo de tiempo entre 1987 y 1991 fue encarcelado nuevamente por golpear a su esposa y abusar sexualmente de sus 2 hijas. Además de su interesante pasado criminal, las autoridades recibieron información de una fuente desconocida de que Pietro Pacciani estaba involucrado en algún tipo de culto extraño junto con otros 3 hombres, Mario Vanni, Giovanni Faggi y Giancarlo Lotti. Los 3 son conocidos como Bayers por sus salidas nocturnas. Se cree que Pacciani y Vanni participaron en liturgias negras en la casa de un presunto hechicero en San Casiano, en las que utilizaron partes de cadáveres femeninos. Las enfermeras de la clínica donde Pacciani trabajaba como jardinero también se comunicaron con la policía y dijeron que les había descrito cómo un médico realizaba las ceremonias satánicas a las que asistía. Aunque el jefe del equipo de investigación, Michele Gittari, creía que Pietro Pacciani había sido demasiado descuidado para haber planeado los crímenes, fue detenido el 17 de enero de 1993. El juicio de Pietro Pacciani comenzó casi un año después, en noviembre de 1994. La fiscalía estaba decidida a demostrar que era uno de los asesinos en serie más prolíficos de Europa y quería que el caso fuera televisado. El público estaba encantado de aprovechar esta oportunidad y casi todo el mundo seguía las sesiones judiciales con fanática perseverancia. Un periódico florentino incluso abrió una línea directa para que sus lectores compartieran sus opiniones. La sala del tribunal abarrotada atraía multitudes de espectadores, pero a pesar de todo el drama había una preocupante falta de pruebas. Pietro Pacciani insistió en que era inocente desde el principio, y siguió haciéndolo durante todo el juicio. A pesar de esto y de las pruebas muy circunstanciales, fue declarado culpable de cometer los 7 dobles asesinatos y encarcelado. Cuando se anunció su veredicto de culpabilidad, Pacciani fue arrastrado fuera del tribunal gritando que era tan inocente como Jesús en la cruz. El 13 de febrero de 1996, un tribunal de apelaciones anuló la condena de Pietro Pacciani, de 71 años, y limpió su nombre de cualquier culpa. Sin embargo, pocos dudan de que él sea en realidad el monstruo de Florencia y su puesta en libertad provocó una gran protesta pública. Su liberación se produjo pocas horas después de la detención de sus amigos Mario Vanni y Giancarlo Lotti, acusados de los mismos asesinatos. Guiados por una nueva información sobre el caso, los investigadores comenzaron a sospechar que no uno, sino toda una banda de asesinos podían ser los responsables de los crímenes del monstruo. Pronto concluyeron que la banda debía estar dirigida por Pacciani y en la que también participaban Mario Vanni, de 70 años, Giancarlo Lotti, de 54, y Giovanni Faggi, de 77. En retrospectiva, parece que la policía simplemente buscaba algo a lo que agarrarse. El Tribunal Supremo italiano rápidamente anuló la liberación de Pacciani y el 12 de diciembre de 1996 ordenó un nuevo juicio a la luz de las nuevas pruebas. Según algunas fuentes, Giancarlo Lotti confesó a la policía que él y Pacciani habían cometido los asesinatos. El 21 de mayo de 1997, Mario Vanni y Giancarlo Lotti fueron juzgados acusados de participar en 5 de los dobles asesinatos. Ambos hombres finalmente fueron declarados culpables y sentenciados. Uno recibió cadena perpetua y el otro 26 años de prisión. Pietro Pacciani nunca llegó a participar en el nuevo juicio. El 23 de febrero de 1998 fue encontrado tendido boca abajo en el piso de su casa, con los pantalones hasta los tobillos y una camisa enrollada alrededor del cuello. Aunque tenía la cara magullada y desfigurada, la policía inicialmente creyó que había muerto de un paro cardíaco. Una autopsia reveló que su muerte se debió a una combinación de drogas. Según algunos, Pacciani fue silenciado para no revelar quién era el verdadero monstruo o monstruos. Con la muerte de Pacciani y las condenas de Mario Vanni y Giancarlo Lotti, muchos respiraron aliviados pensando que el caso del monstruo de Florencia había terminado para siempre. En el verano del año 2000, el escritor Douglas Preston se mudó del estado estadounidense de Maine a Florencia
con la intención de escribir su próxima novela de misterio ambientada en la idílica campiña de la Toscana. Pero resulta que el olivar cercano a la finca donde se instaló con su esposa e hijos fue una vez el escenario de un crimen espantoso. El asesino en serie más famoso de Italia cometió allí uno de sus 7 dobles asesinatos. Cuando descubre que estos casos aún no están resueltos, Preston abandona su proyecto literario y se dedica a investigar al monstruo de Florencia con perseverancia. Con la ayuda del reconocido periodista de investigación Mario Spezzi, quien ha estado profundizando en la serie de asesinatos durante más de 26 años, Preston ha escrito una notable historia criminal basada en un caso real. En su libro, Preston y Spezzi ofrecen su propia teoría respaldada por sus investigaciones sobre quién es el verdadero monstruo de Florencia. Según ellos, este hombre nunca fue arrestado y hasta el día de hoy sigue libre. Esa no es la única revelación impactante en su bestseller. Preston y Spezzi describen las teorías del fiscal Giuliano Minini. En octubre de 1985, el doctor Francesco Narducci fue encontrado muerto en un lago cerca de la ciudad italiana de Perugia. El médico murió por una sobredosis de Demerol, y el caso parece ser un suicidio. A primera vista, su muerte no tiene nada que ver con el caso del monstruo. Sin embargo, en 2001, el fiscal Minini decidió que la muerte de Narducci estaba relacionada con la serie de asesinatos. Afirma que Narducci era miembro de una secta satánica que mataba mujeres y usaba partes de sus cuerpos en liturgias negras. Según él, el médico rico era el guardián de estos lugares. Minini cree que mataron a Narducci para silenciarlo. Aunque todas las víctimas del monstruo fueron asesinadas con la misma arma, Minini sostiene que los casos no fueron obra de un solo asesino. Describe una especie de complejo grupo de conspiración de 20 personas, incluidos funcionarios del gobierno y agentes de policía, que forman parte de una sociedad secreta detrás de los asesinatos del monstruo. Minini pone el foco sobre 20 personas y las acusa de encubrir la muerte del médico, presentando un complot difícil de rastrear. Preston y Spezzi ridiculizan públicamente las teorías del fiscal Minini y se encuentran inmediatamente en su punto de mira vengativo. Coloca dispositivos de escucha a la oficina y el automóvil de Mario Spezzi y finalmente lo arresta bajo el cargo de que él mismo es el monstruo, ya que está demasiado familiarizado con el caso y ha recopilado una cantidad impresionante de información. Minini lo mete tras las rejas, confisca sus revelaciones y lo lleva a juicio. Después de 3 semanas de aislamiento total, el tribunal puso en libertad al periodista. Douglas Preston también fue interrogado por la policía bajo sospecha de complicidad. Le hacen creer que nunca volverá a ver a su familia y el escritor cree que acabará en una prisión italiana. Preston está tan horrorizado ante esta perspectiva que se apresura a abandonar Italia. El tribunal desestimó los cargos contra los 20 sospechosos. El juez dijo que no había pruebas sólidas que respaldaran las afirmaciones de Minini de que Narducci fue asesinado y mucho menos de que fuera miembro de una secta satánica. En enero de 2010, el fiscal Giuliano Minini fue condenado a 16 meses de prisión por abuso de poder y acoso a periodistas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.